Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde desentrañamos todos los secretos y novedades del mundo del espectáculo turco. Soy su anfitrión y estoy aquí, como siempre, para traerles las noticias más jugosas y frescas, directamente desde el corazón de Estambul y más allá. Hoy, amigos, tenemos un tema que está que arde, un tema que ha estado en boca de todos, un tema que honestamente me emociona muchísimo. Prepárense porque vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Y la pregunta del millón es, ¿están juntos de nuevo? ¿Hay chispas en el aire? ¿Será posible que el destino los haya reunido una vez más? Ya saben, la historia de amor entre Kerem y Hande, los protagonistas de Love is in the Air, nos mantuvo pegados a la pantalla, suspirando y soñando con finales felices. Después de su apasionada historia en la serie, su romance trascendió la ficción y se convirtió en una realidad que nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos. Pero como suele ocurrir en este mundo de glamour y reflectores, las cosas se complicaron y, lamentablemente, su relación llegó a su fin. El corazón roto, la tristeza y el silencio fueron los ingredientes de una etapa difícil, que parecía cerrar un capítulo en sus vidas y dejarnos con la sensación de que aquel amor, aunque intenso, había llegado a su final. Pero, ¡oh sorpresa! El mundo del espectáculo nunca deja de sorprendernos, ¿verdad? Los rumores han estado circulando como fuego en la pólvora. Fotos sospechosas, encuentros fortuitos, declaraciones ambiguas. Todo apunta a una sola cosa: la posibilidad de que Kerem y Hande estén, quizás, dándose una segunda oportunidad. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque el responsable, el artífice de este posible reencuentro, es nada más y nada menos que su manager. Sí, amigos, así como lo oyen. Parece que el manager de ambos actores, un profesional con una larga trayectoria y con la astucia de un zorro, podría estar jugando un papel clave en esta historia. ¿Estrategia? ¿Manipulación? ¿O simplemente un intento de revivir la magia que una vez existió? Vamos a analizar todo esto en detalle, porque la verdad es que la historia nos tiene intrigados y con ganas de saber más. Pero antes de sumergirnos de lleno en este mar de especulaciones, quiero hacerles una pequeña petición. Si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguna de las primicias, rumores y análisis del mundo del entretenimiento turco. Y por supuesto, denle al botón de me gusta si les gustan estos temas. Así me ayudan a seguir creciendo y a traerles contenido cada vez más interesante. Gracias de antemano. Ahora sí, arrancamos con el chisme. El despertar de una llama dormida, el análisis de la reconciliación de Kerem y Hande ***. La noticia del posible regreso de Kerem Bürsin y Hande Erçel a la escena romántica no solo ha incendiado las redes sociales y los medios turcos, sino que también ha generado un debate interesante sobre la naturaleza del amor en el ojo público, la influencia de los profesionales que gestionan la imagen de las celebridades y la delgada línea entre la realidad y la ficción que a menudo se difumina en el mundo del espectáculo. Para comprender mejor esta situación, es necesario remontarnos al principio, a ese mágico momento en que Love is in the Air nos conquistó a todos. La química entre Kerem y Hande en la pantalla era innegable. La forma en que se miraban, la manera en que se reían juntos, la intensidad de sus escenas románticas. Todo esto trascendió la ficción y se convirtió en un auténtico romance que encendió la chispa en los corazones de los fans. Creímos en su amor, soñamos con su felicidad y nos alegramos cuando anunciaron su relación fuera de la pantalla. Su noviazgo, aunque breve, fue intenso y apasionado. Compartieron momentos preciosos, viajes románticos y declaraciones de amor que nos hacían creer en los cuentos de hadas modernos. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, la presión mediática, las agendas apretadas y, tal vez, la incompatibilidad de caracteres, terminaron por pasar factura. La noticia de su ruptura, aunque triste, no nos tomó por sorpresa. El amor, a veces, es así, intenso, efímero y, en ocasiones, imposible de mantener. Pero la vida, como una buena telenovela turca, siempre está llena de giros inesperados. Después de la ruptura, ambos actores tomaron caminos separados. Kerem se enfocó en su carrera, participando en nuevos proyectos y viajando por el mundo. Hande, por su parte, también se mantuvo activa, protagonizando nuevas series y deslumbrando con su belleza y talento. El tiempo, como siempre, fue el mejor aliado para sanar las heridas y dejar atrás el dolor. Y entonces, ¡boom! La mecha de los rumores se encendió.
Las redes sociales, como el patio de chismes de la vecindad, comenzaron a arder. Fotos y vídeos sospechosos comenzaron a circular. Y los medios de comunicación, siempre al acecho de una buena historia, no tardaron en hacerse eco de las especulaciones. Asterisco asterisco las pistas escondidas, el lenguaje sutil de las redes sociales asterisco asterisco. El primer indicio de que algo estaba pasando entre Kerem y Hande, después de su ruptura, fueron las redes sociales. Ambos actores, conocidos por ser bastante activos en sus perfiles, comenzaron a publicar fotos y vídeos que, aunque en apariencia eran inofensivos, despertaron la curiosidad de sus seguidores. Imágenes de paisajes similares. Comentarios enigmáticos. Y sobre todo una sutil pero palpable nostalgia por el pasado. Kerem compartiendo fotos de lugares que parecían evocar recuerdos de su relación con Hande. Hande publicando frases que insinuaban un reencuentro o la posibilidad de una segunda oportunidad. ¿Casualidad? ¿O una estrategia calculada para generar expectativa? Analicemos algunos ejemplos concretos. Asterisco 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 paisajes y similitudes asterisco asterisco ambos actores publicaron fotos de viajes a lugares similares, incluso en fechas cercanas. ¿Coincidencia? Podría ser, pero la repetición de estos encuentros fortuitos sembró la duda. ¿Estaban compartiendo secretos? ¿O simplemente disfrutando de los mismos destinos por separado? Asterisco 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 mensajes subliminales asterisco asterisco las publicaciones de ambos comenzaron a incluir citas sobre el amor, la esperanza y la segunda oportunidad. Kerem, por ejemplo, publicó una foto con una leyenda que decía, a veces, lo que parece un final, es solo el comienzo. Hande, por su parte, compartió una frase que hablaba de volver a creer en el amor. ¿Indirectas? ¿Una forma de comunicarse entre ellos sin decir nada directamente? Asterisco 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 likes y comentarios asterisco asterisco los me gusta y los comentarios entre ellos, aunque esporádicos, fueron un detalle que no pasó desapercibido. Un simple me gusta a una foto, un comentario breve pero significativo. Todo esto alimentó la especulación de los fans y de los medios. ¿Se estaban apoyando mutuamente? ¿O estaban tratando de dejar pistas sutiles de su posible reencuentro? Las redes sociales en este caso se convirtieron en un lenguaje secreto, un juego de pistas que solo los más observadores y los más curiosos podían descifrar. Y por supuesto, la prensa rosa turca, con su olfato agudo para las noticias jugosas, no tardó en sumergirse en este mar de especulaciones. Asterisco asterisco los paparazzi al acecho, las fotos que desataron el escándalo asterisco asterisco. La prensa turca, siempre atenta a estos detalles, no tardó en hacerse eco de estos rumores. Los paparazzi como aves rapaces comenzaron a acechar a ambos actores, esperando el momento perfecto para capturar una imagen comprometedora. Y de repente, ¡boom! Asterisco 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 el encuentro en el restaurante asterisco asterisco fotos de Kerem y Hande juntos, en un restaurante elegante. Risas, miradas cómplices y una atmósfera de intimidad. La noticia corrió como la pólvora, y los fans se volvieron locos. ¿Una cita romántica? ¿Una simple reunión de amigos? La especulación estaba en su punto álgido. Asterisco 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 paseos casuales asterisco asterisco fotos de Kerem y Hande caminando por la calle, muy sonrientes, tomados de la mano. ¿Una casualidad? ¿O una forma de mostrar al mundo que estaban juntos de nuevo? La prensa se regocijó con estas imágenes, que alimentaron aún más los rumores. Asterisco 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 café en la terraza asterisco asterisco fotos de Kerem y Hande compartiendo un café en una terraza soleada. Conversaciones animadas, gestos de cariño y una química innegable. Un momento de intimidad robado por los paparazzi. O una escena cuidadosamente orquestada. Pero aquí viene lo interesante, estas imágenes, aparentemente espontáneas, tenían un cierto aire de organización. ¿Posado? Algunos medios de comunicación comenzaron a especular sobre la posibilidad de que estas coincidencias no fueran tan casuales. Y es aquí donde entra en juego el manager. Asterisco asterisco el manager estratega, un títere o un cupido, asterisco asterisco. Según fuentes cercanas a los actores, el manager de Kerem y Hande, un profesional con una visión estratégica, habría estado trabajando en secreto para acercar a la pareja. Su objetivo, según se rumorea, sería reactivar la popularidad de ambos actores, potenciar sus carreras y, de paso, aprovechar el enorme interés mediático que genera su posible reencuentro.
¿Cómo lo habría hecho? Pues al parecer, utilizando una serie de tácticas muy bien pensadas. Promoción cruzada habría animado a Kerem y Ande a participar en proyectos publicitarios y eventos juntos, generando así contenido que alimentara los rumores y mantuviera a sus seguidores expectantes. Análisis un ejemplo de esto podría ser la participación de ambos actores en campañas publicitarias de marcas de moda o productos de belleza. El simple hecho de verlos juntos en un anuncio, después de su ruptura, generaría expectación y alimentaría los rumores de un posible reencuentro. Encuentros fortuitos, habría orquestado encuentros casuales, como los que vimos en los restaurantes y terrazas, para que los paparazzi pudieran capturar imágenes que alimentaran el morbo. Hoy la curiosidad del público. Análisis la planificación de estos encuentros, aunque parezcan espontáneos, podría involucrar la coordinación con los paparazzi, la elección de lugares estratégicos y la creación de situaciones que generen las fotos perfectas. Todo esto con el objetivo de mantener el interés del público y alimentar los rumores. Mensajes subliminales habría sugerido a Kerem y Ande que utilizaran las redes sociales para enviar mensajes sutiles que sugirieran una posible reconciliación, generando así debate y especulación entre sus seguidores. Análisis el uso de frases enigmáticas, fotos con guiños al pasado o comentarios que dejaran entrever la posibilidad de una segunda oportunidad, serían parte de esta estrategia. Todo esto para mantener a los fans expectantes y generar un debate constante sobre la posible reconciliación. Por supuesto, todo esto son rumores, y la verdad es que solo los involucrados saben qué está pasando realmente. Pero lo cierto es que la estrategia del manager parece estar funcionando a la perfección. La noticia del posible reencuentro de Kerem y Ande ha generado un gran revuelo en las redes sociales, y los medios de comunicación no paran de hablar de ello. Amor verdadero o estrategia de marketing, el debate en el corazón de los fans Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es el manager el único responsable de esta posible reconciliación? ¿O hay algo más? El debate entre los fans se divide en dos grandes bandos. Los románticos creen que, detrás de la estrategia del manager, podría haber un sentimiento genuino entre Kerem y Ande. Creen que después de un tiempo separados, ambos se han dado cuenta de que se echan de menos, de que la chispa que los unió sigue viva y que, a pesar de los problemas del pasado, están dispuestos a darse una segunda oportunidad. Para ellos el amor es el motor de esta historia, y la estrategia del manager solo sería un factor secundario. Los escépticos son más cautos. Creen que todo esto es una simple estrategia de marketing, un juego de intereses que busca beneficiar económicamente a ambas partes. Según esta teoría, Kerem y Ande podrían estar aprovechando el interés del público para impulsar sus carreras y generar ingresos. Para ellos, la fama, el dinero y el éxito profesional son los verdaderos motores de esta historia, y el amor, solo un pretexto. Lo cierto es que a día de hoy, no podemos saber la verdad absoluta. Solo el tiempo dirá si Kerem y Ande están realmente juntos, si su amor es real o si todo esto es un montaje. Pero independientemente de lo que ocurra, lo que es innegable es que su historia sigue cautivando al público. Su romance, su ruptura y ahora su posible reencuentro son temas de conversación constantes, y eso, sin duda, es un triunfo para ambos actores. Los pros y los contras, que ganan y que pierden Kerem y Ande, Analicemos los posibles beneficios y riesgos de esta situación, tanto para Kerem como para Ande. Beneficios mayor visibilidad el solo hecho de ser noticia y estar en boca de todos aumenta la visibilidad de ambos actores. Esto puede traducirse en más ofertas de trabajo, más contratos publicitarios y una mayor exposición mediática. Recuperación de la popularidad tanto Kerem como Ande podrían recuperar la popularidad que en cierta medida, pudieron haber perdido después de su ruptura. El público adora las segundas oportunidades, y una posible reconciliación podría generar empatía y apoyo hacia ellos. Potenciación de sus carreras un reencuentro exitoso podría impulsar sus carreras de manera significativa.
Los productores y directores podrían verlos como una pareja con gran potencial, y podrían surgir nuevas oportunidades laborales. Satisfacción personal, emoticono besos. Si, por el contrario, el amor fuera real, la felicidad de estar juntos superaría cualquier estrategia de marketing. Riesgos. Exposición excesiva. La constante atención mediática y la presión de los fans pueden ser abrumadoras. Ambos actores tendrían que lidiar con la invasión de su privacidad y la especulación constante sobre su vida personal. Falsa expectativa. Si la relación no funciona, la decepción del público podría ser grande. Esto podría afectar negativamente la imagen de ambos actores y generar críticas y juicios. Pérdida de credibilidad. Si se demuestra que todo es una estrategia, podrían perder credibilidad ante el público y la industria. La gente podría verlos como personas que manipulan sus sentimientos para obtener beneficios. Presión constante. La presión de mantener una imagen pública perfecta y de cumplir con las expectativas de los fans puede ser agotadora. El futuro en las manos del destino. ¿Qué esperar? ¿Qué podemos esperar en el futuro? La respuesta es incierta, pero podemos hacer algunas predicciones basadas en la información disponible. Más rumores y especulaciones. La maquinar. IA mediática seguirá funcionando a pleno rendimiento. Los medios de comunicación y las redes sociales seguirán especulando sobre la relación de Kerem y Hande. Posibles proyectos juntos. No sería extraño que ambos actores participaran en proyectos publicitarios o incluso en una nueva serie o película. Esto sería una clara señal de que están aprovechando su reencuentro para potenciar sus carreras. Declaraciones ambiguas. Es probable que sigan evitando confirmar o negar su relación, alimentando así la intriga y la curiosidad del público. Las declaraciones ambiguas, las indirectas y los mensajes enigmáticos seguirán siendo la norma. El tiempo dirá. Como siempre, el tiempo será el mejor juez. Solo el tiempo dirá si Kerem y Hande están realmente juntos, si su amor es real o si todo es un montaje. Conclusión. Un final abierto a la interpretación. En definitiva, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, con sus idas y venidas, sus rumores y especulaciones, es un claro reflejo de la complejidad del mundo del espectáculo. Nos demuestra que el amor, la fama, el dinero y la estrategia de marketing a menudo se entrelazan, creando un cóctel explosivo que mantiene a los fans pegados a la pantalla y a las redes sociales. La pregunta clave, ¿están juntos Kerem y Hande?, sigue sin respuesta definitiva. La verdad, como en toda buena telenovela, es subjetiva y depende de la perspectiva de cada uno. Amor verdadero. Estrategia de marketing. Tal vez una combinación de ambas. Lo que sí es cierto es que su historia, independientemente de su desenlace, nos ha enseñado algunas lecciones importantes. El amor en el ojo público. El amor en el mundo de las celebridades es un terreno peligroso, donde la privacidad escasea y la presión mediática es constante. El poder de la imagen. La imagen pública es fundamental, y los profesionales que gestionan la imagen de las celebridades juegan un papel crucial en la construcción de la narrativa. La delgada línea entre la realidad y la ficción. En el mundo del espectáculo, la realidad y la ficción a menudo se difuminan, y es difícil saber qué es genuino y qué es un montaje. La importancia de la autenticidad. En un mundo lleno de estrategias y manipulaciones, la autenticidad es un valor que el público aprecia y recompensa. Y aquí es donde les pregunto a ustedes, mis queridos seguidores, ¿qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem y Hande están juntos de nuevo? ¿Creen que el manager está detrás de todo? ¿O creen que hay algo más? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan. Y antes de despedirnos, quiero recordarles que este es un mundo lleno de sorpresas, de giros inesperados y de amores que van y vienen. Nunca sabemos qué nos deparará el futuro, y eso es lo que lo hace tan emocionante. Espero que les haya gustado este vídeo. Si fue así, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido.
Y por supuesto activen la campanita para no perderse ninguna de las novedades del mundo del espectáculo turco. Muchas gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y no olviden seguir soñando con el amor, la magia y los finales felices. Adiós.